Muy, pero muy buenos días. Dios me los continúe bendiciendo a todos grandemente, tanto a los hermanos de la fe, varonas y varones de Dios, como también a las personas que nos escuchan por primera vez, porque sabemos que estamos en las redes sociales y está la posibilidad de que se conecte una persona que de pronto no ha vivido una vida comprometida con Dios. Pero igual para usted también es esta palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos o hijos de Dios que dice: no digas eso delante de los inconversos o de las personas que no tienen un compromiso para con Dios. Y ciertamente, de alguna manera, una palabra muy profunda, lo que llamamos una parrilla espiritual en el argot cristiano, o sea, una palabra de un estudio exegético profundo, puede ser ocasión de caer en una persona. Pero cuando Dios te ha llamado, te ha hecho un llamado y te ha capacitado y te ha enviado para que tú cumplas con ese llamado, Dios te da esas habilidades que tú necesitas para que ese mensaje pueda ser este, perfecto en Dios, tanto para las personas que no conocen a Dios como para las que sí la conocen. Por ejemplo, el tema que estoy tocando, que voy a tocar hoy, es un tema muy profundo. Y el título que le he puesto es el llamado. ¿Por qué el llamado? Porque hay dos tipos de llamados que hace Dios a los seres humanos en la tierra. El primero es muy sencillo, que es el llamado universal a la salvación, a que la persona, por su condición de iniquidad adámica o primigénita, ya viene con esa rebelión contra Dios con respecto a las cosas de Dios. Y ese punto quiero aclararlo para comenzar a hablar del llamado. Cuando Adán estaba en el huerto con Eva, Adán no cometió pecado. Yo sé que muchos van a querer señalarme, muchos me van a querer llamar que soy un hereje, pero si Adán hubiese pecado, Adán pide perdón y ya, porque el pecado se perdona. De hecho, en la gracia, nosotros tenemos el beneficio que cuando aceptamos a Cristo en el corazón y volvemos a cometer pecado, después que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y limpiados por la palabra, el apóstol Juan dice: estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por vosotros delante del Padre. Un abogado es aquel que intercede sabiendo las reglas, las leyes, las normas a regir, intercede por aquellos que hemos cometido error. Porque yo digo que Adán no pecó, porque Adán cometió fue iniquidad. Eso tiene que ver, todo eso tiene que ver con las traducciones que han hecho en la Biblia. ¿Por qué iniquidad? Porque la iniquidad significa rebelarse contra Dios. Y rebelarse contra Dios, eso no se perdona. Cuando vaya llevándome el hilo de lo que estoy hablando, para que usted vea cómo todo tiene su relación. Cuando Luzbel, el ángel más precioso en el cielo, se rebeló contra Dios y engañó a las 3/4 partes de los ángeles que se rebelaran contra Dios también, ¿por qué Dios no lo perdonó? Porque Luzbel no cometió pecado. Luzbel se rebeló contra Dios. Al rebelarse contra Dios, cometió iniquidad, que significa rebelarse contra Dios, y Dios tuvo que echarlo del cielo porque la iniquidad no se perdona. Esa misma rebelión que tuvo Luzbel con respecto a Dios en el cielo, que quiso ser más que Dios, fue el mismo error que cometió Adán y que cometió Eva en el huerto del Edén. Adán no pecó, Adán se rebeló contra Dios al, al invalidar un mandato que él le dio. Dios le dijo: de todo el árbol del huerto podrás comer. Y si usted se pone a estudiar la Biblia en Génesis, se da cuenta que Dios no se lo dijo a Eva. Dios se lo dijo fue a Adán. El mandato fue para él. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahí hay una enseñanza tremenda, pero no es lo que quiero hablar hoy, pero sin embargo me toca decirlo. Adán era responsable de decirle a Eva: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero más de ese árbol no podemos comer, porque Dios me dio la orden que de ese árbol no se comiera. Es muy posible que Adán se lo haya dicho
pero Adán descuidó a Eva en el huerto, Eva se fue caminando, la serpiente se le apareció, la engañó. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Eva le dijo, el Señor dijo que no podíamos comer de ese árbol. Y él dijo, el Señor dijo que no comiera de ese árbol porque el día que de él comieres, ciertamente serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiso hacer Luzbel? Ser más grande que Dios. Quiso tener la misma autoridad o más autoridad que Dios en el cielo, por eso fue echado al cielo. ¿Qué entró en Eva? ¿Qué codicia entró en Eva? El ser igual que Dios. Cuando ella come del árbol prohibido, no sucedió nada. Simple y llanamente la iniquidad entró en ella. Pero ¿por qué al haber comido Eva no había no había sucedido nada? Porque el mandato se le dio fue a Adán. Dios se lo dijo a Adán. Cuando usted se va a la Biblia en Génesis y busca el pasaje bíblico donde Dios le dio las ordenanzas y las directrices a Adán, Eva todavía no la habían creado todavía. Entonces resulta que Adán se rebela contra Dios, porque cuando Eva se le aparece y le dice, mira, yo comí del fruto y no pasó nada, está todo bien, estoy parafraseando, dijo Adán, pero Dios dijo que de ese árbol no comiéramos. O sea, Adán sabía que él tenía el mandato por Dios de no meterse con ese árbol. Adán no fue engañado. ¿Por qué no fue engañado? Porque ya Adán había sido apercibido por Dios de que no lo hiciera. ¿Y qué hizo Adán? Dame para comer, para congraciarse con la mujer. Dijo, bueno, si ya ella pecó, pecamos los dos y los dos asumimos la responsabilidad. Perdón, quise decir iniquidad. Claro, el pecado significa errar al blanco, cometer un error. Por eso es que los errores son perdonados, porque nosotros no somos perfectos. Dios nos dio un libre albedrío, nos dio una libre decisión, pero lamentablemente no somos perfectos, somos seres humanos sujetos a pasiones igual que todos los hombres. Y el errar al blanco está en nosotros. Y por eso está la posibilidad de que Dios nos perdone para que nosotros podamos restituir nuestra relación con Dios. Pero la iniquidad no, porque la iniquidad cuando en Adán decide comer del fruto prohibido, lamentablemente lo hizo en plena conocimiento de que Dios no quería que lo hiciera, en pleno conocimiento de que podía morir si lo hiciera. ¿Por qué la muerte espiritual entró en Adán? Por la iniquidad de no obedecer a Dios. Entonces una cosa es iniquidad, que significa rebelarse contra Dios, y otra cosa es pecado, que significa errar al blanco. Entonces, en las traducciones que han hecho de la Reina Valera, se han cometido esos errores. A la iniquidad la llaman pecado y al pecado lo llaman iniquidad. Y son dos cosas totalmente distintas. La iniquidad no se perdona. La iniquidad se redime a precio de sangre. No hay forma de perdonar la iniquidad. Porque si la iniquidad se perdonara, por demás murió Cristo en la cruz. Entonces no hacía falta que Cristo viniera a morir en la cruz. Por eso le digo que lo que estoy hablando es muy profundo. Yo le insto a que este video no lo escuche una sola vez. Trato de escucharlo varias veces para que usted pueda entender video tras video, tratando de escuchar el mismo video, todas las cosas que aquí se están hablando. Entonces, al cometer Adán iniquidad, se rebela contra Dios. Y lamentablemente, como fue echado Luzbel, se da cuenta que fue echados Adán y Eva también. Dios mandó unos ángeles a pararse en el árbol de la vida y los echó de donde estaba él. Porque el que se rebela contra Dios, lamentablemente, no puede estar cerca de Dios. Por eso, cuando la iniquidad entró en Adán, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que como entró la iniquidad en un hombre, así entró a través de a todos los hombres. Y como vino la gracia por un hombre que fue Jesucristo, nos fue dada la gracia a todos los hombres también. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo error que cometió Adán al cometer iniquidad contra Dios y rebelarse contra Dios, eso lo restituyó Cristo al obedecer al Señor, cumplir la ley, agradarse el Señor en la obediencia de Cristo, y a través de él entró también la remisión de iniquidad sobre nosotros. ¿Qué nos redime Cristo? ¿Qué nos redime a nosotros cuando Él murió en la cruz? La iniquidad de la rebelión contra Dios. Por eso es que el hombre que no tiene el Espíritu Santo es un hombre natural y para él las cosas de Dios son locura, porque está apartado totalmente de Dios. Ese tema no lo iba a tocar, después lo toco a más profundidad, pero era necesario que yo hablara de eso para que nosotros entendamos lo que es el llamado de Dios. Y vamos a entrar de una vez en tópico.
hay dos tipos de llamado al hombre. Uno, que es el llamado universal a salvación, que lo sostiene, aplicando la regla de interpretación de versículos paralelos, lo sostiene el verso bíblico que dice que Dios no quiere la muerte del hombre y Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que obre arrepentimiento. ¿Para qué? Para que su iniquidad, su rebelión contra Él, sea sanada, el espíritu de vida entre nosotros y pueda haber una conexión nuevamente con Dios. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, lo recuperó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces hay dos llamados. Ese llamado a salvación, que es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque nosotros estábamos en iniquidad, y el único que redime la iniquidad del hombre, la rebelión contra Dios, es el Cristo de la gloria que entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso es que Dios, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Él, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oí. O sea, esa complacencia que Dios tuvo con Cristo, la pudo tener con Adán también. Pero como Adán se rebeló y entró la iniquidad en su corazón, parecida a la iniquidad que entró en Luzbel en el cielo, fue muy parecida a la iniquidad que entró también en Adán. Entonces, lamentablemente, en Adán no hubo complacencia, pero en Jesús sí. Por eso es que todo aquel que cree en Jesús tiene la posibilidad de ser salvo. ¿Qué quiere decir? Que el que no tiene a Jesús, lamentablemente, está perdido en su iniquidad. Porque como está rebelado contra Dios, está destituido de la gloria de Dios. Si esa persona muere físicamente en esa condición, esa persona no tiene lugar en el cielo. Porque hay una iniquidad en él que hay que remover para restaurar o restituir su relación con Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu de Santidad que entra en nosotros, que nos permite tener una relación en el Espíritu con Dios. Entonces está un primer llamado, que es a la salvación, que es necesario que nosotros obremos al arrepentimiento, reconozcamos nuestra rebelión contra Dios. ¿Por qué Dios nos dio la posibilidad de ser redimidos a través de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios echó a Adán del huerto del Edén y a nosotros nos dio la posibilidad de ser redimidos? Muy sencillo. Porque nosotros no fuimos los autores intelectuales de la iniquidad. La iniquidad entró en Adán y por culpa de Adán, por ser nuestros primeros padres, entró también a nosotros. Pero como nosotros no somos actores materiales del hecho, porque nosotros no estábamos en el huerto del Edén, cuando Adán pecó, cometió iniquidad, ¿qué hizo Dios? Agarró y dijo: como la maldición de la muerte entró en ellos, entonces Cristo dijo: yo voy a la tierra, me encarno en Jesús, cumplo lo que Adán no cumplió, ¿verdad? Cumplo la ley, venzo al diablo y a sus demonios en la cruz del Calvario, y a través de mí ellos van a tener vida eterna, porque nosotros realmente no fuimos los culpables. Nosotros prácticamente entró en nosotros una iniquidad de la cual nosotros no fuimos autor material. Eso se llama la misericordia de Dios. Que aunque Dios sabe que nosotros estábamos perdidos porque nuestros primeros padres pecaron, y aunque corrimos con la iniquidad de ellos, con el error que ellos cometieron, nos dio a Jesucristo. Y ahora usted sí va a entender Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo, está hablando de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, así de sencillo. Entonces está ese primer llamado a la salvación, que es a través de Jesucristo. Quien acepta a Jesucristo tiene vida eterna. Quien no acepta a Jesucristo muere en su iniquidad, rebelado contra Dios, y no tiene lugar en el cielo. Voy a abrir un paréntesis aquí, así me vaya a extender un poco. Hay en la tierra, en los seres humanos, hay un error muy grande. Aún las madres de los muchachos o de los hombres que andan en la calle robando, cometiendo delitos, que no tienen a Dios en su corazón, que están rebelados contra Él porque no han recibido a Cristo en su corazón, no se han arrepentido de sus pecados. Cuando esos muchachos los mata la policía por estar cometiendo los delitos que cometen, ellos les hacen un novenario
después que lo sepultan, le hacen un novenario, le hacen unos rezos, y supuestamente los que están en el rezo oran, rezan por su alma para que Dios la reciba en el cielo. Pues déjeme decirle que eso es un error. Y lamentablemente la iglesia universal se ha prestado para eso. Porque la remisión de la iniquidad la hace Jesús, habiendo dado su vida en la cruz del Calvario. La remisión de la iniquidad no la pueden hacer un poco de gente reunido haciendo 9 rezos para que Él entre en el cielo. Entonces tengan cuidado con eso porque mucha gente se está perdiendo. Mire, yo veo muchos artistas, lamentablemente. Estoy hablando de esa gente que tiene fama, que muchas veces mira por arriba del hombro y no le permite tener la humildad de reconocer a Dios en su vida. Que ellos están viviendo su vida de vanidad, plata, dinero, viaje, todo. Y resulta que como eran conocidos por la gente a través de la televisión, y ellos consideran que generaron un bien en el corazón de la gente y del pueblo a través de su fama, ellos creen que después que se mueran ellos van para el cielo. Pregunto, si el que redime la iniquidad, si el que te quita la rebelión contra Dios es Jesús, y tú nunca lo aceptaste y nunca viviste una vida para Él, ¿qué te hace pensar a ti que tus obras te van a llevar al cielo? Si fuese en pecado, Dios te lo perdona y tú vas para el cielo. El problema es que tiene que ser redimido de la iniquidad que no se perdona, sino que tiene que tener redención a través de la sangre de Cristo, de un ser perfecto, de un ser que nunca cometió pecado, para que a través de Él, del derramamiento de su sangre, de Él haber entregado su vida por nosotros, nosotros tengamos acceso a Dios y por ende a la vida eterna. Entonces, eso es, de verdad que yo veo con mucha tristeza la ignorancia de la gente de las cosas de Dios y creer que el simple hecho de morir se van a ir para el cielo. Entonces, la necesidad de recibir a Cristo en el corazón es de nosotros. O sea, nosotros tenemos que buscar del Señor y buscar esa redención, esa salvación eterna que solamente Él nos puede dar. Ni las obras, ni tu familia, ni gente rezando, que muchas veces en esos rezos, en esos novenarios, se compran su cajita de cerveza, su botellita de ron. Después de cada rezo se liban licor, chistes, groserías, todo. Y al otro día van otra vez como si nada hubiese pasado a hacer el segundo día de rezo. Puede ser que haya gente que lo haga con reverencia, pero igualito la reverencia no te va a ayudar porque el hombre no salva al hombre. O sea, un poco de gente reunida rezando por el que se murió no lo van a meter al cielo. Es imposible. El hombre no salva al hombre. La Biblia dice que hay un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, Jesucristo. Único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Si el único que nos salva es Jesucristo, ¿quién les hace pensar a ustedes que en una reunión de familiar y de amigos, después que una persona se muere, le van a dar el empujoncito de gracia para meterlo en el cielo? O sea, es un error. ¿Quién les enseñó eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ese es fulano purgatorio y que le ponen 7000 grados de temperatura, meten el alma ahí, le queman los pecados y de ahí entra en el cielo. O sea, eso es una locura. O sea, aplicando solamente el sentido común y la lógica, nos damos cuenta que eso no tiene sentido. Habiendo explicado ya el primer llamamiento a la salvación eterna, que es universal, que es para todos los seres humanos, el que no la obtenga es porque simplemente no quiso, porque Cristo hizo su sacrificio, eso está plasmado en la Biblia, y nosotros solamente tenemos que acceder a Él para tener vida eterna. Pero está un segundo llamado que es del que quiero hablar hoy, y en ese nos vamos a enfatizar, que es el llamado al ministerio, el llamado de Dios. ¿Por qué voy a expresarme enfáticamente en este llamado? Porque en verdad, como hijo de Dios y como cristiano, he visto muchas cosas que realmente no van de acuerdo a la palabra. Y voy a comenzar con un testimonio para que usted me pueda entender lo que se va a esgrimir hoy. Hay un pastor al cual yo respeto mucho de Costa Rica, porque desde que yo me convertí a Cristo, lo venía escuchando en enlace a través de sus intervenciones. Un hombre con mucha sabiduría, un hombre con un llamado pastoral tremendo. O sea, yo no tengo duda de que ese hombre tiene un llamado pastoral. Y de verdad que siempre en los cultos, en los gurús, en las actividades de esa iglesia, siempre vi un respeto de la esposa de él. Les puedo decir que prácticamente no la conocí, porque esa mujer respetaba que el llamado pastoral lo tenía su esposo
y él era el que tenía parte. Lamentablemente hay un error en esa congregación, que lo hay en casi todas las congregaciones del mundo, que hasta ahorita de verdad no he visto la primera donde yo pueda decir se está cumpliendo el diseño de Cristo. Y lo digo con tristeza. O sea, no hay una congregación donde se cumplan los ministerios funcionales y ministeriales en este tiempo, que es el de pastor, evangelista y maestro. El profético que decía que ya Cristo había de manifestarse, ya está ahí en la Biblia. La Biblia dice que la palabra profética más segura es ella. Y el apostólico, que tiene que ver con el fundamento, con los 12 apóstoles que, que caminaron con Cristo, incluyendo a Pablo, que también se cumplió porque ya está este fundamento, y la Biblia dice que nadie le puede añadir una letra más a este fundamento. Y definitivamente el privilegio que tuvieron esos 12, incluyendo a Pablo, es un privilegio. Fueron privilegiados con ese llamado al atender el llamado de Jesús en medio de esa época donde nadie quería saber nada de él. No solamente atendieron el llamado, sino que lo siguieron, y les fue dada la potestad de hacer estas escrituras el fundamento donde nosotros vamos a sobreedificar. Todo aquel hoy día que es cristiano se convirtió por el fundamento, por la predicación de la palabra. Nadie tuvo un llamado aparte del fundamento a ministerio, porque el mismo Pablo dijo: yo como un abortivo, yo el último como un abortivo, dijo. O sea, prácticamente casi no lo pare el llamado, casi. Pero él entendió que él no caminó con Cristo, y por causa del diseño de Dios, Dios tuvo misericordia, y a través de lo que Pablo se había preparado y el estudio que había tenido a los pies de Gamaliel, Dios sabía que era el hombre llamado para poder revelar el misterio de la iglesia. Por eso el llamado a Pablo. Entonces, ¿por qué enfatizo los 12 apóstoles? ¿Por qué enfatizo la profecía que decía que Cristo había de manifestarse, y que hoy día ya Cristo ha manifestado? El fin de la ley es Cristo. Y la Biblia dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, que la palabra profética más segura es esta. O sea, yo de verdad, yo creo en la predicación que sale de la boca de un hombre o una mujer de Dios, porque está predicando la palabra siempre y cuando sea una palabra acorde a lo que está en el libro. Pero que a mí me llegue un hermano y me diga: hermano, así te dice el Señor, que fulanito de tal se va a morir tal día, que el puente se va a caer. Yo le digo: pruébamelo por un verso bíblico. Así de sencillo. Yo paro ese tipo de profetas de esa manera. Todo lo que salga por su boca, pruébemelo con un verso bíblico. Si no hay un verso bíblico que lo sostenga, usted está hablando mentira. Usted no está hablando por la boca de Dios. Esa gente que viene y dice que va a haber un terremoto dentro de 3 años, no le haga caso a ese tipo de gente, hermano. No se ponga a prestar sus oídos a eso. Porque la Biblia dice que la palabra profética más segura es esta: a la cual hacéis bien estar atento como antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre su corazón. Si la palabra profética más segura es la que está en este libro, ¿qué hago yo escuchando a un hombre sujeto a pasiones, sujeto a sentimientos y emociones, que no se sabe qué soñó, si fueron sueños de Dios o no fueron sueños de Dios, y te viene a dar, por ejemplo, hay hombres y mujeres, se puede decir de Dios, que le han dicho a un hombre en una iglesia: Dios me dijo que esta que está aquí es la mujer tuya, que con esta es la que te tenéis que casar. O sea, tamaño locura, hermano. Hoy día, un profeta serio de Dios, que se basa en las escrituras, lo que hace es ratificarle a una persona lo que Dios ya le dijo. Lo que hace es confirmar lo que Dios ya le dijo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes, hermano, y ser entendidos. Y siempre y en todos los videos lo voy a decir: tenemos que ser cristianos entendidos. Entonces, volviendo al tema del pastor de que le estaba hablando, de Costa Rica, un hombre de Dios, hermano. No voy a decir el nombre porque cada vez que yo hable de una experiencia, lo que quiero es que usted aprenda de esa experiencia, pero que no vaya a criticar al hermano. Porque pues, todos somos sujetos a cometer errores. Y qué bueno que es así, que ninguno somos perfectos, porque después vamos a querer ser Cristo. Ese hermano, ya con muchos años de ministerio, él siempre se coordinaba con el hijo en las predicaciones dominicales. A veces predicaba él y a veces predicaba el hijo. A veces predicaba él y a veces predicaba el hijo. Ya el varón llegó un momento en que él consideró que ya el ministerio principal lo debe llevar el hijo y él ir al regazo. Quiere decir, seguir teniendo parte en la obra, pero ya por la edad que él tiene, que sea el hijo que lleve ese ministerio.
Eso es un error. Es un error. Eso no es escritural. Los ministerios no se heredan. El hecho de que tú hayas discipulado a tu hijo, que tú hayas preparado a tu hijo, no dice que el sitial de autoridad en esa congregación lo tenía que tener él. Hay que ser temeroso de Dios. Hay que orar y clamar y decirle a Dios, bueno Señor, ya yo estoy cansado, ya yo no puedo. Ahora, ¿quién quieres tú? ¿O a quién tienes tú predestinado para ser el pastor de esta congregación? ¿Por qué le digo esto? En Maracaibo, en Venezuela, también yo visitaba una congregación de unos hermanos en la fe a los cuales amo mucho. Y siempre en los cultos dirigía el hijo del pastor, un muchacho, en ese tiempo tendría como 20 años, ahorita de tener como 28 años, ya se casó y todo. Dirigía al hijo y predicaba al papá. Como a los 2 años, 3 años de nosotros estar compartiendo con ellos ahí, no nos congregábamos ahí, pero de vez en cuando los visitábamos por el amor que sentíamos por ellos. Dijo el hijo que ya Dios le había dicho que cuando su papá muriera, él iba a ser el pastor. Dígame usted. No voy a negar que pueden haber casos donde eso suceda, que Dios honre de tal manera a ese pastor, a ese hombre de Dios que le sirvió toda una vida, y Dios se disponga de su hijo para hacerlo pastor. Pero el hecho de que sean padre y hijo no hereda el ministerio, es un error. Y se lo voy a comprobar ahorita por la palabra. Se lo voy a comprobar ahorita por la palabra. Vámonos rápidamente a Romanos, capítulo... Vamos a ver, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos a leerlo del 28 al 30. Y usted me va a decir si un pastor tiene la autoridad de poner a su hijo por pastor, según este verso que vamos a leer. Dice más que vencedores, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que si son llamados es porque alguien lo llamó. Y aquí vamos a los versos clave que nos van a dar a entender eso. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, si usted se pone a ver, a desglosar este verso, para estudiar nosotros estos dos versos bíblicos, yo tengo que agarrar como 40 días, hermano. Porque todas las palabras que tienen estos dos versos, en el caso del 29 y el 30, son clave. Si usted ve el proceso que hay en estos versículos, se da cuenta que el llamado al ministerio no es de los hombres, el llamado al ministerio lo hace Cristo. Cristo, o sea, hay un proceso, dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. O sea, hay un proceso hasta glorificarlo. ¿En qué forma Dios glorificó al final a estas personas aquí? Entregándole el supremo llamamiento de un ministerio. Entonces, ¿quién le dice a un pastor que porque el hijo de él está con él allí y él lo pone a hacer la obra, ese es el pastor que lo va a suceder a él en la iglesia? Es un error. Hay que tener temor de Dios. ¿Y en qué me baso yo también para esto? En la Biblia, cuando fue ungido el rey David como rey de Israel. Mire, cuando el mismo profeta Samuel, un hombre de Dios, un hombre con la unción de Dios hasta en los huesos, hermano, cuando ese hombre fue llamado por Dios a ir con el cántaro y el aceite, a ir a ungir al próximo rey de Israel, cuando él llegó a la casa de Isaí de Belén, imagínese usted que David no estaba ahí. David estaba en el potrero con las vacas, con los becerros, con los corderos. David estaba pastoreando las ovejas, porque David era un hombre obediente y su papá, como era uno de los menorcitos, lo tenía allí pastoreando sus ovejas, y a los demás hermanos de él, los 5 hermanos mayores, los tenía él como hombres de guerra, hombres que defendían al pueblo de Israel. Imagínense usted, hombres de guerra, hombres, como ver hombres de un ejército, hermano, hombres grandotes, dice la Biblia que eran buen mozos, o sea, hombres de que cualquiera que lo veía, hermano, cualquiera de los 5 podía ser catalogado como rey de Israel. Cuando Samuel llegó, que se le presentó a Isaí de Belén y vio los hijos, él se maravilló y dijo, definitivamente he aquí el próximo rey de Israel, dijo Samuel.
Cuando Samuel dijo, ¿cuál es el mayor? Pues yo me recuerdo los nombres, Aminadab, Aliab y otros, yo sé que son 5. Cuando mandó a pasar el primero, una voz del cielo le dijo, Samuel, cuidadito, cuidadito, usted agarra ese aceite y lo echa sobre la cabeza de ese hombre. Ese no es. Dice Samuel, Bertal, ese no es. Bueno, pasa al otro, debe ser el otro, que también es como Schwarzenegger, grandote, se parece a Sylvester Stallone. Bueno, cuando viene el otro que va a agarrar el aceite, le dice Dios, Samuel, Samuel, ese tampoco es. Y vienen unas palabras de Dios a Samuel, que esa la debemos internalizar nosotros en el corazón, y los que somos ministros, tener temor de Dios. Tener temor de Dios y orar y pedirle a Dios, a ver a quién Dios quiere en su obra, porque este negocio no es de nosotros. La obra de Dios es de Él. Viene Dios y le dice, Samuel, Samuel, los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero Jehová el Señor ve el corazón de los hombres. O sea, Dios pesa los corazones. Lo cierto es que pasaron los 5 hijos de Isaí de Belén, hombres de guerra, grandote, tipo Saúl, que cualquiera podría merecer por apariencia el título de rey. Y dijo Samuel, Señor, pero si ya pasaron los 5 hijos de Isaí de Belén, y tú me dijiste que yo viniera a ungir el rey aquí, entonces ¿quién es el rey? Y dice Samuel, Isaí, tú no tienes otro hijo por casualidad, porque Dios me mandó, yo no creo que Dios se haya equivocado, estoy parafraseando. Y dijo Isaí, sí, yo tengo otro hijo, pero así, hermano, lo dijo como que, sí, yo tengo otro hijo, pero yo no creo que sea ese. Ese es el más pequeñito, su rapito mío que está allá lleno de estiércol cuidando las ovejas y las vacas. Y dijo una voz del cielo, Samuel, que nadie se siente a la mesa a comer hasta que no llegue ese último hijo de Isaí de Belén, a donde estás tú. Mandaron a buscar a David. Cuando abre la puerta el chiquitico, pero dice la Biblia que era bonito de parecer, con un corazón conforme al corazón de Dios, que después vamos a explicar por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando abre la puerta y se para ahí, imagínense ustedes la mirada de los hermanos. O sea, los hermanos dijeron, o sea, que ninguno de nosotros es rey. No queremos ni imaginarnos que el rey va a ser el chiquitico aquel, el loquito aquel que tenemos allá limpiando y apacentando las ovejas. Cuando abrió la puerta, dijo Dios, Samuel, Samuel, agarra el cántaro y el aceite. He ahí en la puerta el próximo rey de Israel. O sea, qué increíble, hermano. O sea, ¿qué se iban a imaginar Isaí de Belén, los hermanos y el mismo Samuel, que ese chiquitico, lleno de estiércol, podrido a oveja y a vaca, que estaba en la puerta, era el próximo rey de Israel? Mire, hermano, cuando David escribió el Salmo 23, que él dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, yo estoy casi seguro, pero no quiero pecar con Dios, por eso digo casi seguro, que David lo refirió teniendo en cuenta ese momento que él vivió allí, porque ahí se hizo un banquete. Después que le echaron el aceite en la cabeza a David como rey de Israel, se hizo un banquete y todos estaban comiendo a la mesa. Ustedes se imaginan los hermanos de David, hermano. Ustedes se imaginan los hermanos de David comiendo en la mesa con el zurrapito lleno de estiércol, podrido a vaca, y viendo que había sido ungido como rey de Israel. Y ahora me vuelvo al llamado ministerial. Hermanos ministros que tienen hijos a cargo en su familia, no se ponga a darle a sus hijos algo que Dios no le ha dado. No sea tropiezo sobre sus hijos. No haga lo que Dios no le ha mandado a hacer. Mire, usted debería tener temor de Dios y estar plenamente seguro de que realmente Dios está llamando a su hijo a un ministerio. Espere la confirmación. Pídale a Dios 2, 3 confirmaciones del llamado que tiene su hijo. No se deje llevar por sentimientos y emociones, porque está cometiendo un error. Tanto lo está cargando usted como se lo está poniendo sobre la espalda a su hijo. Porque si su hijo empieza a pastorear una congregación y Dios no lo llamó a pastor, cuando llegue al bimá de Cristo no le van a dar ni un cobrito, ni una lochita, ni un pesito, ni un cuarto de dólar. Nada le van a dar, porque hizo lo que Cristo no le mandó a hacer. Entonces, si usted realmente ama a sus hijos, ama a su esposa, ama a sus hermanos, no se ponga a entregar ministerio que no tienen. Esto es una verdad. ¿Por qué hablo del llamado? Porque eso es muy importante, hermano.
El llamado es muy importante. Este que está aquí, hablándole de esta palabra, sabe lo que es un llamado, hermano. Sabe lo que es un llamado, porque yo fui llamado por Dios al ministerio evangelístico. Y yo vi cómo sucedió todo mi peregrinar. Después que yo acepté a Cristo en mi corazón, que yo empecé a estudiar la Biblia con tanto deseo, con tanto amor, yo empecé a soñar todos los días que estaba predicando en un púlpito. Soñaba, eran sueños incansables, hermano. A veces era toda la noche soñando que estaba predicando y hablaba palabra de Dios que yo ni siquiera conocía, porque apenas iba comenzando en el Evangelio. Y al año ya de estar en el Evangelio, yo entendí porque yo me afirmé a estudiar la Biblia de la manera que lo hice, porque el llamado ya estaba pronto a ser. Cuando al año el pastor al año, a los 2 años, le dijo a mi suegra, la llamó por teléfono y le dijo, mi suegra que está ahí con vestiduras blancas esperando la resurrección para encontrarse con su Señor. La recuerdo con mucho cariño. Y la llamó y le dijo, dile a Fernando que el domingo se vaya bien vestidito y bien arregladito, porque lo vamos a ungir como evangelista de Jesucristo. A ese hombre Dios lo llamó a eso. Cosa que cuando a mí me la dijo mi suegra, que claro, mi suegra se lo dijo a mi esposa y mi esposa me lo dijo a mí. Cuando me lo dijo yo no tuve ninguna duda, porque yo me la pasaba en los sueños predicando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Cuando ellos me llaman y me confirman que yo voy a ser ungido como evangelista, yo sabía el llamado que tenía. O sea, tenía sentido la preparación, el trato que Dios estaba teniendo conmigo con el llamado al ministerio que Dios me estaba haciendo. Entonces, como ya yo sé lo que es un llamado, nadie puede dar lo que no tiene. Yo le estoy dando lo que tengo. O sea, yo no digo que un hijo de pastor no sea pastor, pero asegúrese de que sea así, de que usted no esté cometiendo un error. ¿Y en qué me voy a basar en eso? Vámonos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a ver si el llamado al ministerio es por amistad, por compañerismo, o es algo que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia de esta manera. Petición de Santiago y de Juan. Se lo voy a leer todo para que usted pueda ver lo que sucedió aquí y la respuesta que Cristo dio. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Lo primero que yo quiero resaltar en esta escritura es que esta mujer llegó a los pies del maestro, lisonjeando al maestro. Si no sabe lo que es lisonjear, búsquelo en un diccionario porque no quiero llegar al argor que le puede dar a entender lo que es ese verso. Pero la palabra lisonjear, hermano, como buen maracucho y buen venezolano, es jalar mecate. Es de alguna manera persuadir a una persona con gestos que no son correctos para lograr algo. Voy a volver a leer para que usted lo entienda. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Definitivamente la tiradita sobre los pies de Jesús tenía algo que esconder. Dice el verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo, escuche, esta mujer cuando se postró, dijo, este hombre, claro, yo no estaba pensando en un reino espiritual, sino en un reino terrenal. Eso tiene que ver con los libros de los macabeos. Judas Macabeo, un Judas Macabeo que se levantó y libertó al pueblo de Israel de los griegos. Y ellos estaban pensando que a través de Jesucristo se iba a levantar un Judas Macabeo que iba también a derrotar al pueblo romano y esas cosas. O sea, el reino, lo que ellos tenían aquí era terrenal. Para que usted entienda, esta mujer lo que quiso fue, este va a ser el general, yo quiero que, voy a hablar con él para que ponga un hijo mío de coronel al lado de él y el otro hijo mío de coronel al lado de él y los demás estén por debajo. O sea, algo totalmente loco, distorsionado con lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Y miren la respuesta de, vamos a leer el 21 para que vean lo que ella pidió. Y dijo, él le dijo, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el 22, entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís beber
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo seré bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Mire, los dos hijos de la mujer estaban detrás de ella. Cuando ella le dijo a él, a Jesús, que pusiera a sus dos hijos en lugar de autoridad, Jesús le dijo, no sabéis lo que pedí. ¿Por qué? Porque Jesús iba a la cruz. Jesús iba a sufrir demasiado, a padecer por toda nuestra rebelión, por toda nuestra iniquidad. Jesús iba a cargar con toda nuestra iniquidad, la iniquidad del mundo entero en la cruz. Entonces Jesús le dice, no sabes lo que pedí, porque ella estaba esperando un general que pusiera a sus dos hijos de coroneles y no tenía ni idea del sufrimiento que él iba a padecer. Y todavía Cristo de alguna manera, lo que pasa es que las palabras del maestro espirituales, para entenderlas en la carne es muy difícil, hermano. Todavía Cristo les dijo, no sabéis lo que pedí, podéis beber del vaso que yo he de beber. ¿Cuál era el vaso? La copa amarga que Cristo tuvo que beber de separarse de su Padre para ir a entregar su vida en la cruz del Calvario. Un Jesús toda su vida en comunión con el Padre y saber que el Padre lo iba a dejar en ese momento porque tenía que dejarlo. El Cristo no podía morir en la cruz, tenía que morir Jesús como hombre y Dios no podía estar ahí. Dios tenía que darle vuelta a la iniquidad, a la rebelión que cometió Adán, que es por la que Cristo murió por nosotros. Por eso es que Dios echó a Adán del huerto, porque el que se rebela contra Dios no puede estar donde estaba él. Y como Jesús iba a entregar su vida por esas iniquidades, Dios tenía que darle la espalda. Entonces, en la copa de la que Cristo le está hablando era la separación momentánea que él iba a tener del Padre por causa de las iniquidades. Entonces dice, y después dice, y ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado. ¿Qué bautismo? El derramamiento de sangre de él en la cruz. Derramar toda la sangre hasta salir agua de su cuerpo por causa de nuestras iniquidades. Y miren lo que respondieron por no decir los dos loquitos estos, los dos muchachos estos. Porque en la juventud, hermano, la palabra neófito significa una persona que va empezando. Y en la juventud, aunque está la fuerza, no está el conocimiento y la madurez. Después que Cristo suelta esa tremenda palabra que soltó allí, responden ellos. Y ellos le dijeron, podemos. Ay, no sabían ni lo que estaban pidiendo. Así pasa, hermano. Así hay cristianos bien desentendidos que no saben ni lo que piden. El 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seré bautizado. O sea, ciertamente, estos dos muchachos, Santiago y Juan, fueron mártires de Cristo, porque realmente ellos fueron discípulos de él. O sea, aunque ellos no sabían ni lo que estaban pidiendo ni lo que estaban haciendo, igualmente tuvieron parte en el reino. Y realmente padecieron en parte lo que Jesús padeció. Y dice así, y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mire, hermano, esta palabra es tan profunda, pero tan profunda, que solamente estarla yo enseñando aquí, siento ríos de agua viva que salen por todo mi ser, porque yo sé lo que es un llamado espiritual. El Maestro, el Cristo de la gloria, Jesús, no había todavía dado su vida en la cruz y tuvo el temor de decirle, sí, dame uno para ponérmelo a mi derecha y el otro a la izquierda. Él dijo, no, ciertamente ellos van a ser mártires, porque Jesús, siendo Dios, sabía que ellos lo iban a seguir. Pero dijo, pero no es de mí el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda. Mire lo que dice aquí. ¡Wow! No es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto tiene que ver, ¿qué? Con Romanos 8, 29 y 30. A los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, predestinó. Y a los que predestinó, envió y glorificó. Eso tiene que ver con que es algo preparado, cónsono solamente del Padre, que no lo comparte con nadie. Después que Jesús entrega su vida en la cruz, que Él resucita, que dice, toda autoridad me es dado en el cielo y la tierra, ahí sí el Padre le dijo, ahora vos vas a empezar a llamar a los que van a los ministerios. Pero antes de no ser glorificado, antes de llegar a la cruz, Jesús no se atrevió a darle un lugar de autoridad a nadie, porque Él dijo, eso está preparado para los que mi Padre escogió. Hoy en día, pastores colocando sus hijos de pastor,
colocando su esposa de pastora. Hermano, yo conozco una familia aquí en Bogotá. Yo creo que es la congregación más grande que hay aquí en Colombia, en Bogotá. Sale por enlace. El hombre es pastor. La esposa es pastora. El hijo es pastor. La esposa del hijo es pastora. La hijita ya es pastora. O sea, hermano, los puso de pastores, ministerio a todos. O sea, los únicos que tienen parte en ese púlpito son la familia de él. O sea, el que se va casando con un hijo ya tiene ministerio. La que se va casando con una hija ya tiene ministerio. O sea, ¿qué desorden es ese? ¿Qué falta de respeto es esa? O sea, uno tiene que tener temor por las cosas de Dios. Hay cosas que Dios nos ha demandado a nosotros. Ahí tenemos deberes y derechos, pero hay cosas que no son de nosotros. Pablo dijo, yo vi cosas en el cielo que no me son dadas a conocer. Pablo las pudo decir, pero Pablo entendió, no, yo no puedo hablar estas cosas. ¿Cómo voy a hacer yo un comentario con respecto a lo que Dios me dice que yo no puedo decir? Por lo menos esa gente que dice que se murieron y que Dios lo llevó para el infierno y que vio a tal artista y que vio a tal papa, eso es mentira del diablo. Usted no puede pasar del mundo físico al mundo espiritual al infierno. Primero, el infierno ahorita no existe. Ahorita existe, es el lugar de tormento y lloro. Y después del lugar de tormento y lloro, cuando venga el juicio del gran trono blanco, que la gente sea juzgado, ahí se van a ser lanzados al lago del fuego que arde con fuego y azufre, que es otra cosa muy distinta. Y ese mismo lugar de tormento y lloro va a ser también lanzado al lugar de fuego y azufre. O sea, de eso no va a quedar ni la historia. Entonces no se ponga a decir que usted subió al cielo, que usted bajó al infierno, porque es mentira. Es totalmente mentira. Pablo, por ser el hombre escogido para revelar el misterio de la iglesia que los apóstoles que caminaron con Cristo no entendieron, fue necesario que fuera arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Él fue al paraíso. Pablo fue al paraíso. Y le fueron mostradas cosas de las cuales no le fueron dadas a hablar con respecto a esas cosas. Pablo se las tuvo que guardar con él. ¿Para qué? Porque eso tenía que ver con el propósito de estos evangelios, de estas cartas que Pablo iba a escribir. Necesitaba tener esa experiencia para eso, para plasmarlo en este libro, del cual nadie ahorita puede colocar ni una i, ni una tilde, ni una coma, nada. Este es un fundamento, son las bases sobre las que todos los hijos de Dios sobreedificamos. No tenemos parte en el fundamento, en las cabillitas que lleva abajo, en la fundación que tiene adentro, no tenemos parte. Por eso los apóstoles tuvieron ese privilegio. Entonces, hermano, aquí vemos en este pasaje bíblico cómo el maestro les dice que no es de él tomar la decisión de ponerlos en puesto de autoridad. Miren lo que sigue diciendo. En el 24. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, habían otros muchachos al lado de la señora y de los hijos, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, o sea, poder? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mire, aquí por eso yo le digo, o sea, aquí hay tanta tela que cortar, tanto que decir. Mire, aquí está diciendo Cristo a los que estaban detrás de él, en este caso los que fueron apóstoles, le dijo, mire, no se enojen. El que de ustedes quiera ser grande en el reino de Cristo, en el reino de los cielos, le dice aquí, será vuestro servidor. Y aquí va, que tengo que disparar para todos lados porque es imposible que no lo haga. Si nosotros somos servidores de Cristo, colaboradores del cuerpo de Cristo, ¿por qué en las congregaciones le dan aquel sitial, le ponen aquel pedestal al pastor y a la esposa? ¿Por qué? Si el pastor y la esposa son los que deben irse sudados de la congregación a lo último del culto. Mire, en las congregaciones, los que deberían estar en la puerta recibiendo a la gente que va entrando es el pastor y la esposa. Porque son los, y en este caso también los demás ministerios, evangelistas, maestros. Por eso es que una congregación no puede funcionar solamente con el pastor y la esposa. No puede funcionar con el pastor y la esposa nada más.
Es necesario que funcione el cuerpo ministerial que Cristo estableció, el ministerio cuadrangular, de cinco, pastor, maestro, profeta, evangelista y apóstol. ¿Por qué el evangelista y el apóstol no? Porque ya tuvieron su parte en el ministerial. Ahora, todos somos enviados, todos fuimos llamados a la gran comisión, todos funcionamos como apóstoles porque somos enviados, pero no nos podemos caracterizar el ministerio apostólico porque no nos llamó Cristo personalmente, nos convertimos a través del fundamento que es la palabra. Entonces, Cristo está diciéndole a los apóstoles aquí, a los que están atrás de él, está diciendo, el que de ustedes quiere ser el más grande, tiene que servir a todos. O sea, el pastor debería estar en la puerta con su esposa recibiendo a la gente. El pastor debería acercarse a los que llegan por primera vez para que sean bien recibidos en la congregación. Hoy día no se ve eso. Hoy en día ponen ujieres, ponen gente en lugares estratégicos y el pastor y la esposa llegan, se sientan aparte de la grey, como los nicolaitas. O sea, colocan unas sillas aparte del pueblo, no vaya a ser que se confundan con el pueblo. Entonces, cada persona que llegue, que vea la autoridad ya, ¿no? Aquella es la autoridad, aquellos que están sentados aparte son el pastor, la familia pastoral y su esposa. ¿Y dónde están los evangelistas? ¿Quién dijo que aunque el pastor es apto para enseñar, el pastor tiene la responsabilidad de enseñar la congregación? Pero cuando hay nuevos creyentes, para eso está el evangelista, que es el que está capacitado y tiene los dones y los talentos para predicar el mensaje en la cruz. Y tiene la convicción para que de lo que él cree, las demás personas también crean. ¿Dónde está el maestro de la palabra? Aquel maestro que debe sectorizar la iglesia por grupo y empezar a darle enseñanzas profundas de la Biblia para que los hermanos vayan creciendo en el músculo de la fe y vayan también entendiendo el propósito que Dios tiene con ellos. ¿O usted cree que todos los hermanos están perpetuados a estar toda la vida sentados escuchando y la familia pastoral mandando? O sea, no es así. Es un error. Y el mismo Jesús lo está diciendo aquí. El que de todos ustedes quiera ser el más grande tiene que servir a todos. Quiere decir que los que más debemos cansarnos en una congregación por el trabajo arduo que tenemos, somos los que tenemos ministerio. Yo he visto congregaciones, yo las he visto, que cuando van a presentar al apóstol apagan todas las luces y como cualquier actuación del mundo dicen, y con ustedes el ungido, el llamado por Dios, el hombre de los dones de sanación, el hombre como si fuera hermano, como si fuera a presentar no sé a qué artista. Y a lo último dice, con ustedes Pancho Pistola y la gente aplaudiendo. Y la luz lo lleva a él por todo el pasillo, como un magnate, hasta que llega al púlpito. Y a lo que llega al púlpito se paran como 8 hombres frente a él, como protegiéndolo, no sea que vayan a tocar el ungido. O sea, tamaño locura, hermano. Por eso yo le digo, hay que estudiar la Biblia, tenemos que ser entendidos en la palabra. Entonces, habiendo hablado de esto, ya estoy explicando lo que es el segundo llamamiento al ministerio. El segundo llamamiento. Yo tengo algo por aquí que quiero compartir con ustedes. Mi esposa me prestó el celular para que lo tuviera guardadito aquí. Y es lo siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros o cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que internalizar en nuestro corazón cuando tenemos un llamado? Mire, en el llamado ministerial, primero Dios pone un deseo en tu corazón, un anhelo por algo específico. En mí lo puso por la predicación y amor a las almas. En otros lo pone por el estudio de la palabra. En otros lo pone por el servicio. En otros los pone en cualquier área del cuerpo de Cristo en que Dios lo haya llamado a colaborar. Dios lo va a poner en su corazón. Entonces en usted va a empezar a salir un deseo. Y 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. O sea, quiere decir que hay algo en tu corazón que va a emerger. Ahorita vamos a explicar lo que son los dones que debe, o los talentos que deben haber una persona para ser pastor, para que usted vea que cualquier persona no es pastor. Entonces, lo primero que Dios pone en el corazón es un deseo. Segundo, va a poner una vocación. O sea, va a poner en usted el querer como el hacer para usted alcanzar la perfección de ese ministerio al que Dios lo ha llamado o a ese servicio que Dios lo ha llamado.
El tercer punto es la carga, hermano. El peso, la cruz que usted va a cargar. Porque aunque usted sabe la responsabilidad que tiene sobre sus hombros, porque usted no es cualquier persona, hermano. Usted ha sido llamado a un ministerio de Dios. Si usted ha sido llamado a un ministerio de Dios, a buena obra ha sido llamado. Y eso genera una carga, un peso, que es lo que Cristo dice: el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir que ya usted sabe que va a llevar un peso de responsabilidad con la cual usted tiene que cargar. No es ser ministro para que la gente me adule, ni para que me estén tirando, como yo he visto en Facebook, las hermanitas, hermanos. Ay, que mi pastor, que es bello, que es hermoso, que cada día se ve más joven. Ese tipo de adulaciones que no son espirituales, que nada ayuda. Entonces, hay una carga en nosotros cuando tenemos un llamado al ministerio. Esto que yo estoy haciendo ahorita, enseñando la palabra por las redes, es algo que Dios puso en mi corazón, para lo que yo tengo que sacar un tiempo y tener una disposición. Eso es una carga, porque yo en mi diario vivir tengo que tener un tiempo para hacer la obra de Dios. Y tengo que tener la pasión y el deseo de hacerlo para poderlo hacer, porque nadie puede hacer lo que no quiere. Entonces, eso es una de las cosas que te hacen pensar a ti en que tienes un llamado de ministerio. El cuarto punto es la capacitación. Nadie puede ser enviado a cumplir un ministerio que antes no fue capacitado. Y nada más voy a poner el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo 30 años de vida caminando en la tierra. Y después de los 30 años fue que Dios lo mandó a ungir. Y a partir de ahí cumplió 3 años de ministerio que eran suficientes para que él venciera al diablo en la cruz y nos diera vida eterna. Pero estuvo 30 años. Es un error, hermano, llamar a ministerio a muchachito. No, que Dios me dijo que mi hijo es profeta. Por ahí hay un apóstol en Maracaibo, que le gusta viajar mucho, por cierto, le gusta mucho los Estados Unidos, que él se divorció de su esposa. Creo que con la esposa tuvo una hija y hoy día vive con su esposa. Él debe tener como 54 años y con la que se casó, misteriosamente tiene como 35 o 38 años. Se ve muy joven la mujer al lado de él. Bueno, con ella creo que tiene 2 hijos, ese apóstol, ese supuesto apóstol, que como dice la Biblia, hemos probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, ese varón dice que es su hijo profeta. Y lo dice desde hace tiempo. Ya el muchacho creo que debe tener como 18 años. Pero desde hace tiempo está diciendo que su hijo es profeta. Y eso es un error. Las personas tienen que ser capacitadas. En un buen lenguaje textual, para que usted me entienda, hay que dejar que la gente salga del cascarón primero. Usted no lance a un ministerio a una persona que no está capacitada para eso. Imagínese que yo como evangelista agarrara las redes sociales y empezara a decir un poco de locura aquí. Empezar a decir cosas que no son escritural, como muchos locos hay por ahí en ese tema. Y me disculpan el vulgo, porque esa es la verdad. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locuras. Empiezan a decir unas locuras que en vez de ser la clave son el clavo. Entonces, una persona que tiene un llamado a un ministerio tiene que ser capacitada. Esa capacitación, lamentablemente, tuve que prácticamente buscarla yo mismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando me convertí a Cristo empecé a estudiar tremendamente las escrituras, día y noche? Orar, escudriñar, internet, todo. Todo eso tuvo que pasar para que yo saliera al ministerio evangelístico. Inmediatamente después que me ungieron, al tiempito ya yo estaba por la radio. Duré 4 años haciendo radio, de 4 a 6 años haciendo radio. Pero yo en la radio sabía lo que estaba hablando. Estaba claro en lo que yo estaba enseñando. Pero difícilmente salir a un ministerio sin una capacitación y cometer una locura. Vamos al quinto punto. El quinto punto es el reconocimiento. Eso se apoya en un verso bíblico, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 13. Y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor o os instruyen. O sea, quiere decir que ese llamado que tú tienes, la gente lo va a reconocer. Pero la gente espiritual, no la gente carnal. Porque hay gente carnal que sigue a gente que es carnal. Hay gente que tiene congregaciones masivas, que son unos carnales, hermanos, que ni siquiera han nacido de nuevo. Yo, gracias a Dios, Dios me ha dado el don de ciencia. Y yo al ver a una persona o hablar con una persona, ya Dios me muestra si esa persona ha nacido de nuevo o no. Tremendo, hermano. Sin embargo, yo soy muy, muy cauto en eso.
O sea, no, y lo que Dios me muestra, pues me lo callo. No sé si se da cuenta que cada vez que yo hablo de una experiencia, nunca digo nombre, porque esa no es la idea. La idea es que aprendamos las experiencias y no destruir a nadie. Entonces la gente va a reconocer a través de la capacitación que Dios te ha dado que realmente tienes un llamado espiritual al ministerio. Y el otro punto y el último es el progreso. La Biblia dice que Dios nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Cuando una persona tiene un llamado ministerial y Dios está con él, y Dios lo está respaldando, porque el que Cristo llama lo respalda, esa persona va a tener un progreso. Pero ese progreso no es cuantitativo, ese progreso es cualitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una persona que va creciendo espiritualmente, que no necesariamente tiene que seguir un grupo de personas para que en esa persona se vea un progreso. Se ve una madurez, se ve una sencillez, se ve una bonanza, se ve una benevolencia. Y como dijo Cristo, aprende de mí que soy yo manso y humilde de corazón. Mientras más madura una persona, más mansa y más humilde. Cuando usted ve a un predicador arrogante, gritando y mandando a la gente para el infierno, no, hermano, se no ha madurado todavía. Ninguno de nosotros tenemos potestad para mandar a nadie para el infierno. Eso lo va a hacer exclusivamente de Dios en el juicio del gran trono blanco, cuando nadie tenga derecho a levantarse delante de Dios porque ya saben que están condenaditos y de ahí Dios los lanza al lago de fuego. La potestad es de Dios. Mío es predicar un evangelio de amor, un evangelio de reconciliación para que la gente que escuche de Cristo crea en Él y no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es mi trabajo. Pero cuando usted ve a gente condenando a gente, mandándolas para el infierno, llamando hijos del diablo, ese no ha madurado todavía. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué me extendí más en el llamado al ministerio? Porque realmente abarca mucho. O sea, este tiempito que yo le he dedicado, de pronto usted va a quedar embotado con tanta información, pero es que hay demasiada tela que cortar. Esto es un file de 2 dedos, hermano. Esto es un churrasco de 2 dedos que no se puede comer de un solo tiro. Sin embargo, lo que nos tocó hoy fue esa parte, el llamado universal a la salvación, porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que el hombre obra al arrepentimiento, y el llamado al ministerio. Entonces, yo quiero estudiar los requisitos, déjenme ver si no se me perdió, creo que quité el lápiz, los requisitos del obispo. La palabra obispo en el griego significa pastor. Aquí está. Nada más vamos a estudiar los requisitos de un pastor. Para que usted por medio de estos requisitos usted pueda pesar los espíritus y saber si en la congregación que usted se está congregando, valga la redundancia, el que está dirigiendo el culto es pastor. Pero vuelvo y repito, no está llamado el pastor a tener un sitial de autoridad y los demás abajo de él. El pastor es un hermano con una función específica en el cuerpo de Cristo de pastorear una grey. Pero al lado de él deben haber evangelistas y maestros trabajando hombro a hombro para el crecimiento de la grey. No solamente el pastor y la pastora y los hijos, no. Esos son para los llamados por Dios, ya eso lo expliqué. Eso está reservado para los que Dios llamó. Y tampoco un pastor tiene la potestad de, si ya él no puede con su fuerza física seguir un ministerio, colocar al hijo como si el ministerio se heredara, porque si el negocio, si la iglesia es de él y él la ve como un negocio y la platica le tiene que entrar a él, vulgarmente, tengo que hablarlo a calzón quitado, ¿verdad? Es necesario que ponga al hijo para que la plática le siga entrando. Pero si él lo ve como un negocio de Dios, de una obra de Dios, en la cual lo que es un servidor, él tiene que preguntarle a Dios a quién va a poner de pastor. Entonces vamos a ver los requisitos del obispo. Dice así. Es Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice, palabra fiel. ¿Qué significa palabra fiel? Infalible. Esto que vamos a leer no tiene parangón, no tiene comparación, no se le puede añadir ni quitar nada. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el griego diría, si alguno anhela pastorado, buena obra desea. Vamos a ver cuáles son los requisitos que usted tiene que ver en el progreso de un ministerio en un pastor. Dice así, pero es necesario que el obispo o pastor en el griego sea irreprensible. ¿Sabe qué es irreprensible? Que cualquier persona no lo pueda señalar por cosas evidentes. Por ejemplo,
un pastor que sea grosero, un pastor que lleve una vida desordenada, un pastor que tenga los hijos descarriados, un pastor que su esposa no le sirva a Dios, un pastor que vive una vida no de acuerdo a Dios. O sea, todas esas cosas que yo acabo de nombrar se le pueden reprender a ese tipo de personas. O sea, la Biblia dice que el pastor no debiera estar bajo ese yugo ya, sino ya debería ser un hombre maduro. Por eso es que no, eso de el pastor de jóvenes, el pastor de la adoración, eso son palabrerías de hombre, hermano. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Si la Biblia dice que los requisitos de un pastor es esto, ¿cómo voy a poner yo un pastor de joven, un muchacho, un neófito? O sea, una persona que apenas va empezando, que no tiene una madurez. ¿Cuántos pastores no ponen a los hijos pastor de jóvenes? O sea, una locura. Entonces dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y aquí aclaro algo. Cuando está hablando de los requisitos de un obispo, que es un pastor, no está hablando de una manera genérica. No está diciendo pastor o pastora. No. Está hablando de hombre. No me quiero meter ahorita en ese tema, pero la Biblia, en los requisitos para ser pastor, se está refiriendo de una manera masculina y no femenina. Y cuando dice marido de una sola mujer, definitivamente rompe los esquemas. Porque debería decir marido de una sola mujer que es su pastora, algo así. Pero no lo dice marido de una sola mujer. Es decir, un pastor no debería tener una conducta promiscua o no debería andar con otras parejas cuando ya en el ejercicio del pastorado debería estar claro que se debe a una sola mujer. Listo. Debe ser sobrio. O sea, debe ser sobrio, no tiene que ver en esta parte con vino, ni cerveza, ni whisky, ni nada de eso. Sobrio es que debe ser un hombre preparado, con un carácter, una tez donde cualquier cosa no lo saque de las casillas. O sea, que no se aire muy rápidamente, ni sea muy blandengue, sino sobrio, un hombre con sabiduría, con cordura, haciendo lo que debe hacer según las circunstancias que se presentan. Eso es lo que significa en esta parte la palabra sobrio. Prudente. ¿Qué significa prudencia? Guardarse para Dios y aparte también guardarse para Dios, guardar los testimonios de las personas. O sea, un pastor no puede andar diciendo a viva voz lo que un hermano le confesó, una hermana le confesó. Un pastor tiene que ser prudente al hablar, lento para hablar y rápido para escuchar. Escuchar bien, analizar antes de dar. Esos dones se lo he visto yo a, a muchas personas. Por ejemplo, el pastor mío en la iglesia Betania, si hay algo que yo valoro de ese hombre, el pastor Manuel Domínguez, que sí lo voy a nombrar, porque estoy hablando algo de un fruto que él tiene, es que él es prudente para hablar. O sea, de pronto él hablando con nosotros personalmente puede hablar cosas crudas que tienen que ver con cosas importantes de la iglesia. Pero ver a esa persona hablando a voz populi, algo que le han conversado a él es difícil. O sea, es un hombre prudente para hablar y en esta hora quiero honrar esa parte de él. Prudente, o sea, tiene que haber prudencia en todas las áreas de la vida, en todo. O sea, a la hora de hacer un negocio, a la hora de tomar las ofrendas de la iglesia para alguna actividad. Tiene que haber prudencia en todo porque sabemos que somos colaboradores del cuerpo de Cristo y todo eso le pertenece a Dios. Decoroso. Decoroso pues, tiene que ser una persona con decoro. Es muy importante la presencia de él. La presencia de él para las actividades del Señor, la presencia de él en su familia. Es una actitud con P y con C. Actitud y actitud que él debe tener con respecto al diario vivir y en el culto a Dios. Hospedador. O sea, un pastor, una persona que tiene llamado pastoral, automáticamente tiene el sentir de Cristo con respecto a las aflicciones de una persona. O sea, un pastor tiene que ser siempre abierto en la grey, donde están los hijos de Dios, a ser hospedador de aquel que lo necesite. Hospedador en el buen sentido de la palabra. No echa a nadie afuera, recibe al necesitado, recibe al que está en momentos difíciles, recibe al enfermo. De hecho, una persona, por ejemplo, que está bajo el yugo de las drogas, el pastor en pleno conocimiento y madurez de que tiene
un don de hospedador, jamás y nunca va a decir, saquen ese hombre de aquí porque está drogado. No, él dice, adéntrenlo a la congregación y vamos a dejar que Dios haga en él lo que tiene que hacer. Listo. Dice acto para enseñar. Esto sí es importante, hermano. Esto sí es importante. Aquí no dice acto para predicar, dice acto para enseñar. El pastor fue llamado a enseñar a la iglesia. Hay una diferencia entre predicar y enseñar. Predicar es que yo como predicador estoy llamado como evangelista a llevar el mensaje de la cruz y llevar a la gente al arrepentimiento para que todo en que Cristo crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero un pastor debería estar enseñando como estoy enseñando yo aquí, a través de estos videos. Enseñar a la iglesia, internalizar en su corazón un pensamiento de Dios que quede claro y no haya duda. Por eso es que hay tantos hermanos que son como las corrientes del mar, como las olas, van de aquí para allá y de allá para acá. Porque no los enseñan, solamente le predican. Le predican un pasaje de David, le predican un pasaje de Moisés, le predican un pasaje de Jesús. No, vamos a enseñar a la iglesia expositivamente, verso por verso, que los hermanos cuando lean la Biblia entiendan lo que están leyendo. Entonces un pastor tiene que ser apto para enseñar. Ojo, he visto en las congregaciones los pastores que autodenominan a su esposa pastora, que nada más por casarse la hacen pastora, pero no predica, no tiene parte en nada. Normalmente le dan parte en las decisiones de la congregación, pero los requisitos que cumple que le están exigiendo un pastor o un obispo aquí, casi nunca las mujeres lo cumplen. Pero si hay mujeres que yo he visto que las llaman pastoras y no se les puede negar, pues que Dios las usa, que Dios las usa. Lo que sí no convengo con ellos es que ella sea pastora. No convengo porque la Biblia dice aquí claramente, y el que crea que uno está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, mire lo que yo estoy leyendo, lea y entienda que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Y cuando se refiere a la mujer, se está refiriendo de una manera universal a la mujer. No, no la está catalogando de pastora. Yo creo que si la esposa es pastora, aquí debería decir marido de una sola mujer, la cual comparte pastorado con él. O sea, el Espíritu Santo hubiese sido claro aquí en el ministerio pastoral en la mujer para que no hubiese duda, porque Dios sabía lo que iba a pasar en este tiempo. Pero como aquí en este verso no nombra el pastorado genérico entre mujer y hombre, sino que habla de un hombre, marido de una sola mujer, con una serie de requisitos que debe cumplir, para mí, la esposa del pastor es la esposa del pastor. Simple y llanamente. Yo no me meto en problemas porque yo la llamo hermana y ya. Ahora, si se ponen bravas porque la llamo hermana, imagínense usted. Pero aquí la Biblia me dice que hay un llamado pastoral que es al hombre. Dice más adelante, no dado al vino. O sea, un pastor debe ser apartado para Dios, apartado para el ministerio, santo apartado para Dios. No, no debe ser dado al vino, quiere decir que no debe libar licor como un mundano que nunca conoció a Dios. En eso no voy a enfatizar mucho. Simple y llanamente la Biblia dice que no debería tener una conducta de embriagarse y de estar bebiendo alcohol. Lo otro que dice es no pendenciero. Ay, Dios mío. Vamos a leerle el otro también. No codicioso de ganancias deshonestas. Ay, Dios mío. Si un pastor no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas, la pregunta que yo hago en esta mañana, ¿quién no está pendiente de los pastores del dinero en la congregación? Y más cuando dicen entre comillas y subrayo en negrita que viven por fe. ¿Quién no está pendiente de ellos del dinero? Voy a leer otra vez porque después van a decir, me van a llamar hereje. El verso 3 de 1 de Timoteo capítulo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Yo le recomiendo a los pastores que como ellos pastorean con su esposa y ahí no funcionan los demás ministerios, hagan una junta directiva que se organice con respecto a las ofrendas que entran a la iglesia. Fíjese que no he nombrado la palabra diezmo y no la voy a nombrar, después lo vamos a estudiar. Que hagan una junta directiva que se encargue de manejar el dinero para que su gloria no se desvanezca y caiga por el piso, porque todo el mundo por las calles comenta que los pastores son unos ladrones. Pero ¿por qué el mundo lo comenta? Porque los pastores llegan pobres desde el punto de vista económico en las congregaciones y al pasar del tiempo
se hacen uno de los más ricos y más millonarios del sector. Y eso es evidente, la gente no es tonta. Una gran nube de testigos está alrededor de nosotros. Entonces sea cauto, hermano, sea claro y utilice las ofrendas que los fieles dan, como dicen en la iglesia, para Dios, que es algo que yo no entiendo, porque en el libro de Hebreos capítulo 7 dice que Abraham le dio los diezmos a uno que tiene nombre de que vive, pero que nosotros en estos tiempos le damos los diezmos a hombres que un día van a morir. Entonces, si nosotros le damos los diezmos a un hombre que un día va a morir, porque en la iglesia dice que los diezmos se los dan a Dios. Miren cómo se contradice una cosa con la otra. Y yo definitivamente le creo más a la Biblia que lo que dicen los hombres. Dice, usted da los diezmos a hombres que un día van a morir, pero Abraham se los dio, le dio los diezmos a uno que tiene nombre de que vive. ¿Para quién son los diezmos entonces los que dan diezmos? Se los dan a los hombres de la iglesia para su sustento, para las cosas de la iglesia, pero no digan, dele los diezmos a Dios, porque quienes le daban los diezmos a Dios era de Malaquías para atrás, que Dios exigió un diezmo para que se los dieran a los levitas, que servían en el altar en la adoración a Dios. Fue algo que tiene que ver con el antiguo pacto directamente con el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreo dice, ustedes le dan los diezmos a hombres que un día van a morir, pero Abraham le dio los diezmos a uno que tiene nombre de que vive, que refiriéndose a Jesucristo. Entonces, no digan, los diezmos son para Dios y mucho menos ofrezcan a la gente retribución por los diezmos, porque la Biblia dice que los diezmos en estos tiempos se los dan a los hombres. Entonces, seguimos aquí, dice, sino amable, estamos en el 1 de Timoteo capítulo 3, versos 3 y 4. Sino amable, apacible, no avaro. Fíjese que arriba dice, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, y separa esas dos frases y coloca aquí, no avaro. Hace falta que explique lo de avaro. Aquellos que están pidiendo plata en la televisión, que dicen, siembra para que Dios te dé, si tiene los hijos en las drogas, siembra que Dios te lo va a sacar de las drogas, ven al altar, coloca la semilla, que Dios te la va a multiplicar. Pero la Biblia dice que si usted tiene un llamado pastoral y usted tiene un llamado ministerial, usted no puede ser avaro, no avaro. Y eso se aplica una regla de interpretación de versículos paralelos en Timoteo, donde dice, y teniendo con qué cubrirte, con qué vestirte y con qué comer, está contento con esto. Pero me parece que en estos tiempos yo he visto pastores venezolanos en la crisis que está viviendo Venezuela terrible, que se echan tremendo viajes para Estados Unidos, hermano. Tremendo viajes para Estados Unidos. ¿Qué cosa? Yo siempre me he preguntado por qué viajan para Estados Unidos y no van para África, no van para Angola, no van para el continente africano que hay tanta necesidad y tanta hambre. No sé por qué siempre Estados Unidos. Y otra cosa que también soy crítico sanamente es porque ellos siempre cuando hablan a las naciones hablan de Estados Unidos. ¿Por qué siempre dónde están los dólares? ¿Por qué no Perú, Colombia, donde estoy ahorita, Costa Rica? ¿Por qué dónde están los verdes? ¿Será que tiene alguna relación con esto que dice la Biblia? Que el que tiene que un llamado pastoral no debe ser avaro. Bueno, seguimos el verso 4. Que gobierne bien su casa. Ay, Dios mío. Esto tiene que ver con lo que dice la Biblia, este texto al principio. O sea, una persona no puede pastorear una casa si tiene sus hijos descarriados. Una persona no puede pastorear una casa si su esposa no le sirve a Cristo. No tiene sentido, anda un yugo desigual. Es más, cometió pecado. La Biblia dice, no hay un yugo desigual. Si usted es pastor y se casó con una mujer que no es cristiana y no le sirve a Dios en el momento que usted está pastoreando, usted está en pecado. Usted desobedeció a Dios. Entonces dice que gobierne bien su casa. O sea, es decir, hermano, no puede un pastor, o sea, por decir algo, un hombre soltero ser pastor. ¿Cómo un hombre soltero puede ser pastor si uno de los requisitos es que tiene que gobernar bien su casa y cuando está hablando de casa se está hablando de esposa y de hijos? Dígame usted. De todas maneras, yo no me voy a meter con los pastores que no se han casado y que no tienen hijos. Si tienen una edad madura de más de 30, 35 años, pues ese es asunto de ellos con Dios. Pero la Biblia dice que tiene que gobernar bien su casa y la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Ese es el problema de usted con Dios. Dice,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que un hombre que tiene unos hijos descarriados no puede ser pastor. Y yo sé que este video lo va a escuchar mucha gente, le va a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué yo estudio la Biblia expositivamente? Pues ¿quién me va a refutar a mí lo que yo estoy hablando? Si tendrá que buscar un verso paralelo a esto que contradiga lo que yo estoy diciendo, pero yo estoy leyendo la Biblia y la estoy interpretando y lo que el Espíritu Santo me está dando lo estoy diciendo. Pero la Biblia dice en el verso 4 de Primera de Timoteo capítulo 3, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hijos de pastores con colita, con pelo largo y colita, con arito. Claro, se quitan el arito en el culto y después del culto se lo vuelven a poner. Y el papá lo sabe, lo está viendo. Y dice aquí que tengan a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. O sea que lo que usted le permita, pastor, a su hijo fuera del culto, que usted sabe que es malo, no está siendo honesto yo. Y parece que eso está demostrando que usted no tiene llamado a pastor. Mosca con eso. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Ay, Dios mío. ¿Qué le puedo decir yo con referente a esto? ¿Cómo sigo, hermano? Por eso es que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aún hasta los pensamientos de los hombres, llega hasta el líquido óseo de dentro de los huesos. La Biblia dice aquí que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar al pueblo de Dios. Pastores que se han divorciado, pastores que viven una doble vida. Una cosa es la congregación y en la casa se están matando, entre comillas y subrayado, con la pastora o con la esposa. Se están matando en su casa. Pero la Biblia dice aquí que tiene que gobernar bien su propia casa, su casa. Y aclara la Biblia, dice, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios un pastor que no gobierna bien su casa? Y eso tiene sentido, eso es cuantitativo. Si yo no puedo con mi esposa y 3 hijos, ¿cómo voy a poder con 100, 200 congregantes? Y aparte de eso que quieren crecer más, quieren comprar la casa del lado, quieren comprar los negocios del lado, abrir más la iglesia para meter 10.000, 100.000 personas. Y no puede con la esposa y con los hijos. Pastor que me está escuchando, si usted no está en honestidad y concordancia con su esposa y sus hijos, usted está negando con su conducta el ministerio pastoral. Y los que están en su congregación son neófitos porque están viendo lo que está sucediendo. Mire, un pastor con una congregación que los hijos no se congregan ahí. Dígame usted. Cuando la Biblia dice que los hijos deben estar en toda sujeción y honestidad a su pastor, a su padre, y los hijos no se congregan ahí. Hay congregaciones donde el pastor y la esposa están en una congregación y los hijos se congregan en otra congregación. Qué raro, ¿no? ¿Cómo corta la palabra? Qué tremendo. Y voy con esta parte importante para cerrar. Dice, y entre los requisitos, no un neófito, no sea que que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito lo podemos resumir como una persona joven que no tiene madurez ni experiencia. O sea, ese que es pastor de jóvenes, que es el pastor de la adoración, que es la pastora de las danzarinas. Eso no existe, no tiene sentido. La Biblia niega rotundamente, dice que no puede ser un neófito. ¿Quiénes son los que son más propensos a cometer errores? Los jóvenes, por la vanidad de la juventud y por no tener madurez. Un pastor no puede ser joven, por eso es que Dios dice que tiene que ser marido de una mujer, ya tiene que ser maduro, tiene que saber lo que es una familia, lo que es tener hijos. Para poder tratar con las personas, con los problemas de las personas que llegan a una congregación, yo tengo que haberlos vivido en mi casa. Yo no puedo hablar del matrimonio si no soy casado, yo no puedo hablar de cómo un padre llevar a sus hijos si yo no tengo hijos. O sea, ¿cómo hablo yo de casa si no tengo casa? Leo que soy soltero y vivo con mi mamá y con mi papá. No tiene sentido. Leo otra vez nuevamente esa parte. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en las cadenas, en la condenación del diablo. Claro, un joven a lo mejor ni siquiera tiene seguridad de haber nacido de nuevo y se va a poner a pastorear. Miren, voy a contar un testimonio, pequeño testimonio. Hay pastores. Normalmente los hijos de los pastores se van a inclinar siempre a la adoración, a tocar algún instrumento. Y ustedes, cualquier congregación que va, que usted pregunta por el hijo del pastor, ¿está tocando la batería o está cantando? Gloria a Dios por eso. Pero hay que hacerle seguimiento y llevarlos con mucha prudencia. Yo conozco un testimonio de un hijo de un pastor
que estuvo con una danzarina en fornicación y tuvieron un hijo. ¿Por qué? Porque los descuidaron, o sea, no estuvieron pendientes. Y yo voy a hablar, hermano, lo que yo he vivido. Yo tengo un hijo de 22 años que aún vive conmigo. Tengo una hija de 18 años que aún vive conmigo. Y tengo un hijo de 7 años. Hasta ahorita, mi hijo está esperando en el Señor, la pareja de él. Y mi hija también esperaron en el Señor. Pero ellos no han esperado solo, hermano. Es un trabajo que yo he hecho día a día, noche a noche, codo a codo, hombro a hombro. Porque mi hija es muy bonita. Mis hijos, gracias a Dios, son de muy bonito parecer. Y oportunidades han tenido. Pero yo les fui claro a ellos. No vayan a cometer los errores que yo cometí. Esperen en Dios. Pídanle a Dios esa persona que quiere para usted. Y yo también lo estoy orando y pidiendo, Señor, muéstrale a mi hijo, más que todo el mayor, que ya lo vio como un perrito que quiere morderse el rabo. Y lo digo no porque el hijo mío anda haciendo cosas malas, sino que ya yo veo que a los 22 años ya a mi hijo le hace falta su noviecita. Y se ve, yo siento en él, lo hemos conversado, y yo sé que ya él quiere tener su noviecita. Y simple y llanamente estamos esperando que Dios le presente la que es. Mi hijo pudo haber cometido muchos errores anteriormente, pero de todo lo libró Dios, gracias a Dios, hermano. Hubo un error que casi cometía, que bueno, peleé la batalla de la fe, soy sincero, hermano, lo tuve que confrontar como hombre, cerrar la puerta, agarrarlo por el pecho, zarandearlo, pero Dios lo libró. Ahí está mi hijo de 22 años, tranquilo. Mi hija de 18 años, tranquila. Y mi hijo de 7 años debería estar tranquilo, porque a la edad no debe estar inventando. Y yo le estoy hablando, le estoy demostrando a usted lo que yo he vivido. Y todavía la Biblia dice que crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. Yo sigo pendiente de ello. El hijo mío es un hombre de 22 años y yo le hablo como un hijo que es mío. Y le digo, esto es así, esto es asado, esto es malo, esto no es correcto. Si él lo hace, pues a su edad, ya yo libro mi alma, pero yo hice mi trabajo. Pero en las congregaciones, en la iglesia, hay mucho desastre. ¿Cuántos hijos de...? Mire, yo conozco un hijo de un pastor, que el pastor cuando ya yo llegué a Cristo, ya le había muerto, ya lo había sucedido otro pastor. El hijo de ese pastor hoy día es pastor. El hijo de ese pastor hoy día es pastor. Y preñó como 3 muchachas de la iglesia. Embarazó a 2 o a 3 muchachas. Y hoy día vive con una cuarta. Y creo que escuché que también se separó. Y ese muchacho es pastor. Es un buen adorador. No, perdón. Es un buen cantante y toca muy bien los instrumentos. Pero adorador de Dios no es. Y es pastor. ¿Sabe lo que hizo ese muchacho? Como hizo el desastre que hizo en la iglesia, se fue para otra congregación. Y allá en otra congregación buscó otra noviecita, se casó. No sé quién ungió como pastor, porque el que sucedió a su padre me dijo a mí, yo no lo ungí como pastor. Pero él dice que él es pastor, él le entregará cuenta a Dios. Pero a él no lo ungió, el que sucedió a su papá no lo ungió como pastor. Y ese muchacho anda pastoreando. La gente que lo está siguiendo a él, hermano. Dios mío, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el discernimiento? Es una locura. ¿A quién le estás entregando la disciplina, el entrenamiento de tu alma? A un hombre que anda en fornicación, adulterio y que tampoco tiene llamado pastoral. Es una locura. Entonces el verso 7 para terminar dice, también es necesario, o sea, como si fuera poco todo lo que hemos leído, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, hermano, ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué les puedo decir yo? O sea, que la gente que ve al pastor tiene que decir, no, eso es un hombre de Dios, tremendo, tremenda esposa, tremendos hijos, el hombre muy buen predicador, enseña bonito, cada vez que lo escuchamos sentimos algo aquí en el corazón. Mire, nosotros vamos a ser juzgados para galardón, estoy hablando de la iglesia, en el bimá de Cristo, con esta palabra que está aquí. ¿Sabe qué va a dar lástima, hermano? Gente que ha pasado 40 años pastoreando, que no cumplían ninguno, porque tiene que cumplir todos estos requisitos. No es que va a cumplir uno, eso es como la ley. La ley en los mandamientos, los 10 mandamientos, el que violaba uno los violaba todos. Y por violar uno, moría irremisiblemente. Y el requisito del pastor tiene que cumplir todo esto. Yo voy a hacer una pregunta después de haber esgrimido esto. Una sola preguntita. ¿Quién han visto usted, que me está viendo allí, que cumple todos estos requisitos para ser pastor?
Nómbreme uno solito, uno solito. Yo sinceramente no tengo a nadie que nombrar. Y si lo hago, lo haría por sentimientos y emociones, porque yo por la amistad con un pastor no lo voy a nombrar aquí, pero yo no he visto uno, con el respeto de mis amigos pastores y hermanos pastores. Los amo mucho, los quiero mucho, pero yo, Fernando, no he visto un pastor que cumpla todos estos requisitos que está aquí. Y sobre todo el último, que dice, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué dice esto? Porque si un pastor es criticado porque no cumple estos requisitos, la gente que está afuera no va a creer. Y si por lo menos yo estoy aquí en Suba y yo tengo una congregación aquí en Suba y la gente que está alrededor mío no cree o ven un mal testimonio mío, ¿para qué estoy yo aquí? Si yo estoy aquí es para que las ovejas descarriadas de Dios se congreguen aquí y tengan un pastor para que las pastoree. Qué tremendo, ¿no, hermano? Bueno, hermano, yo creo que fue suficiente. Disculpen que me haya extendido, pero es que este tema es muy álgido, hermano, muy álgido. Hermano, eso que ustedes están viendo en todo este video se llama estudiar la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted esgrime la palabra de Dios y usted empieza a ver lo que antes no veía, ya usted puede pesar espíritu. Bueno, este hombre como que es pastor, si este hombre no tiene esto, no tiene esto, no tiene aquello. Grábese, hermano, estudiese eso. Primera de Timoteo capítulo 3. Requisito de los obispos. La palabra obispo en el griego significa pastor. Estudie eso. Son nada más aquí, hermano. Del verso 1 del capítulo 3 de Primera de Timoteo al 7. Nada más de ahí, hermano. Ya yo tengo más de una hora hablando. Más de una hora. Por eso es que a mí, a Fernando, en este tiempo, cualquier pastor no me va a engañar. Y si me venga con lo que me venga, yo le digo, vamos para la palabra, vamos a la Biblia. Si usted es pastor, compruébame esto. Claro, yo no me voy a enredar. Yo a todos los pastores no le voy a sacar esto. Porque imagínense, si se lo saco no encuentro uno. Pero simple y llanamente, cada quien le va a tener que entregar cuenta al pastor por esto. ¿Y sabe qué me llama la atención para terminar? Que nada más dice los requisitos del pastor. No dice ni los requisitos del maestro en la palabra. No dice ni los requisitos míos como evangelista. No dice ni los requisitos de apóstol. No dice ni los requisitos de profeta. Sino los requisitos del pastor. Qué raro, ¿no? Que nada más diga los requisitos del pastor. ¿Saben por qué? Porque lo que está predominando ahorita a nivel mundial en la congregación es el pastor y la pastora. Y Dios nos está alertando a través de estos requisitos que el que no los cumpla no tiene llamado pastoral. Así de sencillo. El que no cumpla esto, Dios no lo llamó, Dios no lo capacitó y mucho menos lo glorificó. Le dio la gloria del llamamiento supremo. Imposible. Discúlpeme a veces la palabra porque a veces no es que uno es duro, sino que la palabra esta es dura, hermano. Y yo tengo que interpretarla a la manera que me la da el Espíritu Santo para que usted la pueda entender y abra sus ojitos espirituales. Los abra físicos, espirituales, abra sus oídos físicos y sus oídos espirituales y usted entienda y no caiga como incauto. Hay pastores que se están haciendo millonarios por la ignorancia de la gente. Cuando la Biblia dice aquí que no puede ser avaro. ¿Cómo es posible que en Venezuela, un país que se está cayendo ahorita de lo difícil que se está viviendo, hayan pastores viajando a los Estados Unidos y viajando a los confines del mundo? No, supuestamente porque Dios los está bendiciendo. No, no. Se están aprovechando la necesidad de la gente y le están sacando un poco el cuerpo a la situación de Venezuela de países para allá. Y voy a aclarar de una vez. Usted me dirá, hermano, pero usted también le sacó el cuerpo a Venezuela. Yo vivía en Venezuela. Mi esposa y yo trabajamos en PDVSA. PDVSA, todo el mundo sabe en la condición que está. Yo le planteé a Dios mi situación, le dije, Señor, los dos trabajamos el mismo trabajo, los dos vamos al mismo hueco, en la misma situación que estamos. Y yo le dije a Dios, solamente Padre, tú sabes, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer con mi trabajo, pero tú no sostienes. Partió mi suegra con el Señor el 15 de octubre, hace 2 años, ella cumplió 15 años que partió con el Señor ahora en octubre. Y cuando ella partió, pues mi esposa y yo nos organizamos y vinimos aquí a Colombia. Y ahorita estamos aquí. Pero si Dios me dice que me tengo que ir para allá, pues me voy. Hasta ahorita Dios ha mantenido la paz en mi corazón lo que estoy haciendo. Pero no le arranqué plata a nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigos, a nadie. Todo lo que yo hice fue organizado con mi esposa. Y todo lo que hoy tengo me lo ha dado Dios. Sin necesidad de decir, me dio el hermanito o me dio futanito. Pero soy sincero, hay almas que Dios ha tocado. Hay almas que Dios ha tocado en momentos difíciles para bendecir mi vida.
y Dios se lo ha puesto en su corazón. Y yo hoy honro a esas personas, porque no se lo dijo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y han bendecido mi vida. Pero solamente Dios sabe que ha sido puesto en su corazón, y de eso van a recibir retribución. Pero el que diga que yo le he pedido plata, que he abusado de su amistad o de su hermandad, yo creo que nadie me puede señalar por eso. Me organicé con mi esposa y mis hijos y no me vine solo. Hicimos el sacrificio y nos vinimos todos. La familia descendiente mío no la dividimos porque es un error. Yo como ministro no puedo estar en ninguna parte. Yo por un lado, mi esposa por un lado y mis hijos por otro lado. Ahorita, para la gloria de Dios, los hijos que Dios me ha dado, mi esposa y yo, estamos bajo un mismo yugo, que es el yugo de la bendición de Dios, el yugo de la presencia de Dios, el yugo que todo el mundo debería tener en el buen sentido de la palabra. Y estamos todos en un mismo hogar, en una misma casa, para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, les quería enseñar esto hoy. Ya mañana es otro día, con el favor de Dios. Ya veremos qué alimento nos va a dar Dios mañana. Que Dios me los continúe bendiciendo. Que Dios me los guarde. Pastor, pastora, no se ponga bravo conmigo. Eso es lo que dice la palabra. Y tengo muchos testigos, los que están allí, que han estudiado esta palabra hoy conmigo, que solamente hemos dicho lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios quiere decir a través del Espíritu Santo. Nada ha salido mío. No hay ninguna interpretación humana. Todo lo que hemos hecho es positivo, sin salirnos de la palabra. Y lamentablemente, si esto le cae, no la agarre conmigo. Pregúntale al Espíritu Santo, que fue el que inspiró esta palabra que está aquí. Dios los guarde, Dios me los continúe bendiciendo. Los amo mucho en el Señor y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible, gozoso, llenos de Dios, hasta la venida de Cristo. Chao.